Hola de nuevo, vamos a ver el video 3 de la unidad 1, ya para terminar esta primera unidad de bioquímica, y vamos a platicar acerca del origen de la vida. Les recuerdo por favor que apunten sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes para que podamos revisarlos en la videoconferencia. Vamos a comenzar con una parte básica asociada a la descripción o a dar respuestas sobre el origen de la vida, que es la primera asociada al creacionismo. Este creacionismo es un conjunto de creencias inspiradas a partir de doctrinas religiosas, donde según se resuelve la intriga de cómo se originó la vida, el universo y los seres vivos, a partir de una creación de una figura o de una persona divina que tiene la capacidad de crearla. Aquí tenemos dos vertientes de este creacionismo, el cual data de que es el primero muy conservador o clásico, en donde menciona que la Tierra es joven, cerca de 6.000 a 10.000 años de edad, y que todo lo que está descrito en la Biblia es una verdad totalmente absoluta y en ella se describe el proceso y el diseño de la creación de la vida. Después tenemos otra corriente llamada creacionismo o diseño inteligente, donde menciona que los pasajes sobre la creación de la Biblia son realmente algunas parábolas que sirven para explicar algo que es muy complicado, buscar una manera más sencilla o más digerible para comprender este proceso. Y bueno, obviamente ambas eh, son poco compatibles con la teoría de la evolución del propio Darwin. Otra corriente del creacionismo es el creacionismo evolutivo, en donde se estipula que Dios creó al mundo permitiendo el proceso natural de la adaptación y la evolución biológica. Entonces no está tan en controversia con la teoría propia de la evolución. Aquí se aceptan todos los descubrimientos científicos, pero también se consideran y se aceptan algunos de los hechos sobrenaturales, los cuales no tienen por completo una explicación biológica. Vamos a pasar a otra teoría conocida como abiogénesis. En esta se menciona una generación espontánea donde se puede afirmar que el origen de la materia viva viene a partir de una materia que está inanimada. Para poder sostener esta teoría, varios científicos lo buscaron demostrar o refutar, y entre los más importantes tenemos a Redi en 1668, donde puso unos frascos abiertos y unos frascos cerrados y unos frascos con unas mallas para ver si podía crecer o no crecer a partir de estas moscas. Después, otros experimentos se realizaron en 1767 por Spallanzani, que ahorita más adelante se los voy a explicar, y en 1864 rotundamente pudo generar evidencia científica Pasteur para poder contraponer esta teoría. Entonces, en 1667, el médico holandés Johan B. van Holmont dio una receta donde permitiría la generación espontánea de roedores. Aquí él comentaba que si en un matraz se podía poner algún tipo de ropa interior que estuviese sucia, llena de sudor, con trigo, y que este recipiente tuviera una boca ancha, después de cuantificar cerca de 21 días, ya no habría trigo, pero se habían generado ahora pues ratones, unos roedores. De esta manera, él descubría que se podían generar hasta de ambos sexos, hembras o machos. Y buscaba pues entonces demostrar esta abiogénesis a partir de material inerte como el frasco, el trigo y pues la propia ropa interior. Francisco Redi, él brindaba los primeros golpes experimentales que refutaban esta teoría al demostrar que los gusanos no aparecían espontáneamente. Él en un experimento se basó en colocar algunos trozos de carne que estuviesen tapados con una muselina y bueno, obviamente él pudo registrar que aquellos que estaban tapados pues no tenían no desarrollaban esos gusanos. Nunca se generalizó sus conclusiones realmente y no fue objeto en su totalidad de la teoría.
debido a que la aplicaba en la explicación de cómo se originaban los insectos y los gusanos intestinales prácticamente, aunque sirvió como indirectamente un punto de referencia en contra de la biogénesis, realmente no se popularizó tanto ni contrarrestó tanto la propia teoría. Fue hasta donde llegó el experimento de Lázaro Spallanzani, donde él demostró a mayor grado, en contraponencia con el experimento de John Needham, donde calentaban un caldo de cultivo, se dejaba enfriar. En el caso del experimento de John, él lo que hacía es dejar enfriar ese frasco, pero lo dejaba nuevamente abierto, y ese frasco lo dejaba reposar durante un tiempo y crecían microorganismos. Él decía que a partir de este experimento se demostraba cómo si podía crecer microorganismos a partir de materia, ¿no? Entonces lo que hizo Lázaro Spallanzani fue, partió del mismo experimento, solo que hizo unas modificaciones que fueron contundentes para poder contrarrestar esta teoría. De manera que él calentó el caldo, dejó también enfriar el frasco, sin embargo estaba sellado, y después de un tiempo vio que no crecía ningún microorganismo. ¿Cómo podía demostrar que realmente era la exposición al medio ambiente del crecimiento de microorganismos? Pues ahora, después de que ese periodo de tiempo se demuestra que no había microorganismos, ahora destapaba ese frasco y lo dejaba de nuevo durante un periodo para que entonces ahora le crecieran los microorganismos. Y de esta manera, él pudo demostrar cómo lo que realmente influía para el crecimiento de los microorganismos era si estaba cerrado o estuviese abierto el frasco. Fue en 1862 cuando Pasteur recibió el premio de la Academia de Ciencias de Francia, cuando él presentó una serie de evidencias que obtuvo a través de unos experimentos donde permitió desacreditar por completo esta abiogénesis. Pasteur había trabajado desde antes, desde 1862, en los problemas de la acidificación de la leche, de la fermentación del jugo de la uva y de la transformación del vino en vinagre. Demostró que en el aire había una gran cantidad de microorganismos. Demostró también que cuando el aire se calentaba lo suficiente y se hacía pasar el agua a través de una solución nutritiva que estuviera estéril, esto ocasionaría que ya no se desarrollaran en ella ninguna cantidad de microorganismos. De esta forma, pudo corroborar y formular una serie de experimentos que permitieron darle un contrapié a la biogénesis y demostrar que no se podían generar así el origen de la vida. Lo que estamos viendo en la diapositiva es esa serie de experimentos donde puso un matraz del caldo, el cual lo ponía a hervir. Una peculiaridad que él utilizó fue esta singular giros y curvas que le puso al matraz de vidrio, donde delimitaba mucho que sí podía salir el aire, pero que era difícil que se introduciera aire. El caldo se mantiene libre de microorganismos que quedan atrapados en ese cuello que les comentaba del matraz. Luego, así lo dejaba durante un tiempo y veía que efectivamente no se crecían ni se obtenían microorganismos en él. Posteriormente, no era suficiente solamente demostrar que no crecían, sino que tenía también que demostrar que era el aire el que lo producía, de forma que rompía posteriormente el cuello del matraz y lo dejaba durante otro periodo reposar, y como aquí el aire sí pasaba libremente hacia el caldo nutritivo, entonces permitía el crecimiento de los microorganismos. Vamos a hablar de otra que se conoce como paspermia. Viene del griego pas, acerca de todo, y esperma, a partir de la semilla, que quiere decir semillas por todas partes. Esta idea se tenía desde las primeras civilizaciones. Más que una teoría, realmente se considera como una hipótesis científica, en donde se dice que los primeros seres vivos venían a través de meteoritos o cometas. De esta forma se podía obtener algún tipo de vida bacteriana que fuera mucho más resistente que se conoce. Aquí, en el meteorito Alan Hills, codificado como 84001, descubren bacterias que estaban fosilizadas en este meteorito que cayó de Marte. Después, en el estudio de Gerasi y de Argenio, revivieron bacterias que fueron extraídas de otro meteorito.
Estas bacterias tenían un ADN distinto en la Tierra y sobrevivieron a temperaturas y a lavados de etanol. Aquí una disculpa por AND, es ADN. Centro Aeroespacial Alemán también vieron bacterias que fueron mezclados con arenisca roja y que sobrevivieron. Además descubrieron que las esporas podían sobrevivir y tolerar la radiación solar si están protegidas por este tipo de meteoritos o cometas. Esta teoría generaba muchas dudas, ¿no? La primera es que los rayos ultravioleta realmente se sabe que destruyen cualquier tipo de microorganismos, de hecho es un método de esterilización. Realmente no resolvía por completo el origen de la vida, solo respondía el cómo llegó la vida a nuestro planeta, pero seguía quedando esa incógnita, ¿no? Porque al final, ¿cómo llegaron a los meteoritos? Fuertes condiciones ambientales también para que se propagaran y se resistieran estaba difícil. Cualquier organismo habría muerto rápidamente como consecuencia de esta exposición a la radiación ultravioleta y no podía ponerse a prueba de manera experimental, que ese es un punto muy importante para generar evidencia a partir del método científico y poder ofertar más respuestas a estas teorías del origen de la vida. De tal forma que era difícil que se generara a partir de esta teoría. Vamos a llegar a una de las más aceptadas, que es la teoría de Oparin-Haldane. Alexander Oparin, de 1894 a 1980, fue un científico ruso pionero en la investigación acerca de las diferentes teorías bioquímicas sobre el origen de la vida. Fue para 1924 donde inició sus investigaciones acerca del origen químico de la vida y sobre la evolución de moléculas de carbono en lo que él denominaba un caldo de cultivo. Después el científico Haldane, de 1892 a 1964, fue un genetista, bioquímico y un científico británico que la verdad es que era un gran genio, que destacó en muchas áreas del conocimiento y bueno, se considera pionero en muchas áreas de la ciencia, como por ejemplo la genética, la bioquímica, la biología, realizó estudios de genética poblacional, también tuvo mucha participación en la fisiología, entre otros. Este científico aplicó la teoría evolutiva a partir de la conocida o popularizada de Charles Darwin y las investigaciones de Gregor Mendel a su propia investigación matemática para esta teoría evolutiva. Fue en 1871 cuando Charles Darwin envía una carta a uno de sus amigos conocidos como Hooker, en donde menciona que la materia inerte se podía organizar de una manera distinta en materia que entrar en un proceso evolutivo, con la ayuda de componentes que fueran químicos y que tuvieran una fuente de energía óptima y precisa para llevar a cabo esta función. Entre 1873 y 1883, Federico Engels propone un origen que era muy tipo materialista de la naturaleza y rechaza esta generación espontánea en una obra llamada La dialéctica de la naturaleza. En 1906 fue Alfonso Luis Herrera quien propuso la teoría de la plasmogenia, en donde establece un origen físico-químico de la vida y donde explica cómo estructuras que podrían ser consideradas como prebióticas, como los sulfobios, pudieron haber sido esos inicios muy básicos y primordiales que dieran pie al desarrollo de la vida. ¿Y de qué consiste esta teoría? Pues la teoría de Oparin plantea la existencia de una serie de procesos que se fueron acumulando en el origen de la vida, que fueron superponiéndose uno sobre otro y desarrollándose finalmente en una ocasión. La teoría postula que toda la vida se originó de materiales que fueran inanimados, tales como el metano, el vapor de agua y el hidrógeno. A su vez, esta teoría asegura que no había una diferencia fundamental entre los diferentes organismos vivientes y la materia viva simple. Muy bien, aquí en la imagen que se está mostrando a la derecha,
tenemos una serie de compuestos como el hidrógeno, el amoníaco, el agua y el metano participando. Y después, como lo muestra la imagen, se ven unas descargas ahí eléctricas y unas condiciones atmosféricas caóticas que podrían ser consideradas como las antesala de este momento importante para poder favorecer la presentación de la materia viva. En esta atmósfera primitiva no se contenía un oxígeno libre como tal, sino que era fuertemente reductora debido a la presencia de compuestos como CH4 y NH3. En 1928, Aldani afirmó que la atmósfera primitiva contenía CO2 en lugar de CH4. El resto de su postulado es bastante similar al de Oparin. El propio Darwin postula, de manera privada, en 1871, que en un pequeño charco de agua templada, con toda la clase de sales nitrogenadas y fosfóricas, luz, calor y un aporte de energía en forma de electricidad, sería posible formarse químicamente de ahí un compuesto que tuviera una naturaleza proteica que pudiera ser capaz de sufrir transformaciones posteriores para convertirse en algo más complejo. Estas propuestas revolucionaron el pensamiento científico y le dieron un origen a numerosos experimentos, porque la verdad es que habría un campo de oportunidades muy fuerte para buscar, pues, demostrar todos estos postulados, ¿no? Una vez que el conocimiento en química lo permitiera, porque también ese es otro reto, las condiciones, los equipos, los aditamentos, la manera de procesar la información era muy limitada en aquella época. Entonces, claro que como fue avanzando la ciencia y con esto fue innovaron en diferentes técnicas, fue más sencillo poder abordarlas y corroborarlas. Entonces, bueno, lo que se plantea de manera general es que se tenía un ambiente inicial muy caótico, que estuviera en una situación poco favorecedora para la presentación de vida, pero que la combinación de estos factores acumulativos durante un periodo prolongado permitieran promover los cambios y la presentación de ciertos aminoácidos y que esto a su vez culminara por generar ciertas cadenas proteicas y que posteriormente estas dieran paso a generar algunos tipos de polímeros, biopolímeros o moléculas pequeñitas que después se organizaran de una forma más compleja pero simple, vamos a decirlo como en una tipo bacteria, y que de aquí pues ya claro está, se permitiera durante un periodo nuevamente acumulativo la evolución hasta los organismos más complejos que actualmente pues transitamos en la Tierra. Para reforzar lo que les comento en esta imagen se muestra cómo tenemos por un lado esa radiación ultravioleta permanente, esa atmósfera primitiva donde había una alta concentración de hidrógeno, metano, mucho vapor en agua, amoníaco, gases calientes que estaban siendo emitidos y la presencia constante de descargas eléctricas. Esto permitiera, en combinación de todos, en un momento preciso, favorecer la producción de compuestos pues ya biológicos, vamos a decir, o biomoléculas como tal, aunque fuesen muy simples como un aminoácido, y que posteriormente se fueran condensando y organizando para generar materia orgánica más compleja. Posteriormente, Miller y Urey, en 1953, estos científicos, a partir de todo este crecimiento y este aumento en la capacidad de realizar experimentos y buscar, pues, demostrar esta teoría, lograron reproducir en un laboratorio estas condiciones caóticas que mencionaba Oparin y Haldane. Realmente fue muy complejo el experimento. Quiero que le presten atención y le den un poco de valor a la creatividad y a la gran visión que tuvieron Miller y Urey para llevar a cabo estos postulados y buscar una manera, pues si bien es simple, al mismo tiempo fue compleja de realizar
para poder demostrar este postulado. Entonces, bueno, lo que ellos hicieron es que el aparato consistía de muchos recipientes que estuvieran conectados entre sí, con el fin de recrear estas condiciones de la atmósfera que fuera, pues, primogénica, así el inicio, muy primitiva de la Tierra. Llenaron el matraz con hidrógeno, amoníaco, metano y vapor de agua. De esta manera simularon esta atmósfera. Luego pasaron cargas eléctricas que buscaron simular esos rayos con una temperatura elevada cercana a los 100 grados centígrados. Eso ocurrió durante una semana. Posteriormente, notaron que cerca del 15% del gas metano presente en esta atmósfera artificial caótica y primitiva se había transformado ahora a compuestos más sencillos de carbono. Un ejemplo de ellos puede ser el formaldehído. Después estos compuestos simples tuvieron la posibilidad y la capacidad de combinarse para formar moléculas como el ácido fórmico, la urea y, sorprendentemente, los primeros aminoácidos más simples como la glicina y la alanina. Como ustedes notarán, obviamente prestaron evidencia o formularon evidencia que partía del método científico y que permitía reforzar este postulado de Oparin-Haldane. En la imagen, en el lado derecho de su diapositiva, estamos ilustrando, o la imagen está ilustrando, ese momento, ese caldo primitivo que se encontraba en ebullición. Después los gases metano, amoníaco e hidrógeno se introducían por este sitio, continuaban el paso hasta llegar a una zona más circular, una bóveda que era como una esfera, en donde se hacían pasar esos rayos mediante unos electrodos y estos gases simulaban la composición de esta atmósfera primitiva. Con una descarga eléctrica, Miller simulaba una fuente de energía presente en aquella Tierra primitiva y posteriormente buscaban refrigerarlos para que esos vapores pues se condensaran y de esta manera se obtuvieran esas moléculas que se sintetizaron. En este caso, moléculas que sorprendentemente ya eran de tipo orgánico. Y en la tabla que encuentran a su izquierda vienen enlistadas aquellas principales reacciones que se dieron de forma química cuando había la presencia de estas descargas eléctricas con la finalidad de sintetizar un nitrilo, un ácido propiónico, un aminoácido y a la alanina. Esta es la imagen de cómo se ve todo ese circuito que diseñaron para llevar a cabo esta corroboración del postulado y que permitía al final la condensación. Aquí solamente recuerden que se encuentra el caldo primitivo, el sitio por donde se inyectaban los gases, la bóveda donde le daban esas descargas eléctricas, los refrigerantes, el proceso de condensación y recuperación de los compuestos. Esto permitió entonces que se generara, pues obviamente, información muy valiosa que permitiera reforzar, pues claro que era un postulado que realmente podía dar respuestas lógicas y obtenidas a partir del método científico de cómo se podía generar estos inicios muy inicial, muy primitivos de materias orgánicas. Entonces aquí les mostramos una publicación del 17 de octubre del 2018, donde se demuestra o se describe esto que les estamos comentando, ¿no? Los invito a que se tomen un tiempecito, la busquen y la lean por completo y después en la clase la podamos discutir. En cuanto a las reacciones de condensación, este era el segundo punto. El siguiente paso fundamental en esta evolución química es la aparición de enlaces covalentes, que de esta forma se permitiera la formación de complejos más grandes y más pesados, tanto de nucleótidos, péptidos o lípidos. Para que esto ocurra, era realmente necesaria la presencia de algunas reacciones para condensar, lo que implica la formación de agua a partir de estos grupos químicos presentes en los monómeros. Acuérdense que cuando unimos, por ejemplo, dos aminoácidos, vamos a tener una reacción de condensación y la producción de una molécula de agua.
Esto pudo haberse logrado en los mares que eran primitivos a partir de sustancias tales como el cianógeno, el cianato de hidrógeno o el fosfato de cianovinilo. Otra posibilidad de estas reacciones que pudieran haberse ocurrido fue sobre la superficie de cientos de minerales que pudieron haber absorbido a los monómeros y al evaporarse el agua que estuviera contenido en estos, pues eso ocasionaría un acercamiento entre las moléculas y favorecer o promover la presentación de los enlaces covalentes. En esta tabla me gusta mucho porque vienen los compuestos obtenidos, por ejemplo, aminoácidos, tanto proteicos como no proteicos, dipéptidos, polipéptidos, purinas, pirimidinas, nucleótidos, polinucleótidos, compuestos nitrogenados, por ejemplo, la urea, aldehídos y azúcares, polisacáridos, porfirinas. Después vienen los precursores, que aquí es importante mencionar que algunos están indicados como que pudieron ser presentes no solamente ellos, sino en combinaciones o en concentraciones distintas. Y aquí enlistan esos compuestos primitivos que pudieron ser los precursores de la columna anterior y qué participación de fuente de energía pues se consideraría que estuvo participando, ¿no? Que estuvo ahí involucrada. Descargas eléctricas, radiación, calor, ¿sí? Bombardeo de protones también, y todos estos pues presentes en ese ambiente inicial primitivo caótico. Entonces, lo que aquí estamos viendo es de la parte inferior hacia la parte superior, vamos a ir desde lo más simple o lo que se está planteando de aquellos compuestos iniciales que estaban en este ambiente, como el carbón, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que aparte estaban por separado, pues la combinación de entre ellos se daba después la composición de metano, agua y amoníaco. Del metano, pues podía partir a formar hidrocarburos y de estos en combinación con formaldehídos a aminoácidos, terminar con unos muy iniciales y simples como los proteinoides y que a su vez estos pues se volvieran más complejos hasta dar origen a las proteínas. En el caso del hidrógeno y el oxígeno, claro, como ya sabemos, formarán agua, formaldehídos y este puede irse a ácidos grasos, a lípidos y a grasas. Este formaldehído puede también participar en la síntesis o promover la síntesis de azúcares como el glicerol, glucosa o ribosa, el almidón o celulosa y por último azúcares ya más complejos. En el caso del hidrógeno con nitrógeno tenemos ese amoníaco, ese ácido cianhídrido que podía coparticipar con el formaldehído para la producción de urea. Aquí podríamos obtener algunas bases como la adenina, la guanina, la timina, la citosina y el uracilo, que esto va a ser muy importante para unas diapositivas más adelante, así que pónganle un asterisquito por ahí. Para la síntesis de nucleósidos, después ese conjugado con un ácido fosfórico para nucleótidos, después ya un polinucleótido y por último ya esa biomolécula compleja como un ácido nucleico. En este diagrama vamos a ver cómo el ácido cianhídrico es un precursor de las macromoléculas. Puede ser a partir de la formación de la ciamida, esta a su vez de la diciamina, lo que culminaría con la producción de aminoácidos, purinas, porfirinas, polímeros y algunos agentes condensantes importantes. También puede ser precursor de los nitrilos, estos a su vez de los aminonitrilos, que eran precursores de los aminoácidos y estos naturalmente de polipéptidos. Y por último puede ser un precursor del cianoacetileno, que este es un precursor de aminoácidos, de pirimidinas y de fosfato de cianovinilo. Muy bien, en esta gráfica lo que se muestra en cuanto al porcentaje de oxígeno que se tenía en la atmósfera, graficado contra esos miles de años en el transcurso de esa evolución de nuestra Tierra, en donde se darán cuenta que al inicio la concentración de oxígeno era extremadamente baja, muy, muy baja. Sin embargo, como fueron apareciendo las primeras células y posteriormente se promovió
la presentación de la fotosíntesis a partir de una utilización del CO2 y producción del oxígeno, obviamente aumentó fuertemente y promovió un cambio o un aumento en la concentración del oxígeno atmosférico, lo que permitió en este tercer punto la presentación ya de un metabolismo propiamente aeróbico, o sea, que ya podría utilizar ese oxígeno, para después, ya de forma exponencial, presentarse de manera más evidente organizaciones de materia viva compleja como las plantas, culminando para los animales, de animales muy pequeños y simples, y ya los dinosaurios, imagínense, ¿sí? Ahora, no hemos llegado ni siquiera al 20% de ese porcentaje de oxígeno en la atmósfera. ¿Y cómo participó en todo esto la capa de ozono? La verdad es de que se ha reportado que tuvo una participación muy importante sobre la captación y después manejo o distribución de esos rayos ultravioletas. Entonces, la primera capa de ozono lo que hacía era filtrar esos rayos ultravioleta que fuesen dañinos y bueno, aquellos que llegasen a pasar, obviamente iban a hacer un efecto invernadero, ¿sí? Porque iban a regresarse en la troposfera y pues entonces eso permitía que pues se favoreciera ese gas usado en diferentes compuestos, ¿no? Por ejemplo, en aerosoles, refrigerantes, en extintores o en pesticidas agrícolas que terminan por promover más ese efecto invernadero gracias a la contaminación y eso pues obviamente está generando un cambio radical en pues el estímulo o la alteración metabólica de los organismos que estamos aquí dentro, ¿sí? Hemos llegado a otro punto importante donde pretende describir cómo se formaron esos sistemas protocelulares. Aquí voy a comenzar a hablar de unos muy importantes conocidos como coacervados. Les voy a pedir de favor que lean acerca de ellos para que en nuestra próxima videoconferencia podamos discutirlos más a detalle. Pero a grandes rasgos les comento que son uno de los modelos mucho más estudiados y que se han aceptado o se han postulado como los posibles antecesores de las primeras células simples. Originalmente se observó que la mezcla de dos soluciones diluidas de compuestos de alto peso molecular, en este caso presentes una concentración elevada de proteínas o carbohidratos, se podían obtener gotas que fueran muy pequeñitas, donde estas macromoléculas se agregaban como resultado de estas cargas eléctricas opuestas. Recuerden que las proteínas y los carbohidratos tienen carga. Se observó que como coacervados formados de proteínas y carbohidratos, ácidos nucleicos o otros, sufren una serie de procesos que tienden a ser físico-químicos y que realmente son complejos, tales como un crecimiento y que se llegan a multiplicar. De esta forma, dentro de un coacervado, realmente se llevan a cabo reacciones enzimáticas y que también controla el equilibrio hídrico, ¿sí? Así que hay un tipo de presión osmótica. Aquí lo que se muestra es lo que les comenté en la diapositiva anterior, donde tenemos esa combinación entre las partículas coloidales asociadas y el agua y cómo podían formarse y aumentar hasta de tamaño y formar más, ¿sí? Duplicarse, vamos a decirlo de esta forma. Algunas de estas reacciones que se pueden llevar a cabo dentro de los coacervados puede ser, por ejemplo, la síntesis e hidrólisis del almidón por una fosforilasa y una beta-amilasa, ¿sí? Que se muestra en la parte superior de la diapositiva. También tenemos la capacidad de síntesis de la poliadenina a partir de un adenosindifosfato, aquí participando una polinucleótido fosforilasa y utilizando a un fósforo inorgánico, que es lo que se muestra en la sección B de la imagen. Y por último, algo muy importante es que también se pueden llevar a cabo reacciones de óxido-reducción en un coacervado con la presencia de, adivinen qué, clorofila. ¿A esto le suena algo? ¿Creen que es importante este compuesto de clorofila?
Lo vimos hace una diapositivas anteriores de cómo estaban previo esta participación de cómo cambió la utilización de CO2 y oxígeno. Así que me gustaría que me platicaran un poquito más sobre este punto y cómo creen ustedes que pudo influir en las reacciones de los coacervados. Ahora, no termina de explicar todo porque recordemos que nosotros estamos no divididos solamente por las diferentes condiciones fisicoquímicas y la presión en cargas, sino que realmente tenemos unas paredes que tienen una naturaleza lipídica que van a separar lo que hay en un medio externo y de un medio interno. De esto es importante mencionar que tenemos a las micelas, que son bastante simples, cuando están expuestas a una condición polar o acuosa, van a posicionar sus cabezas polares al contacto con el agua a ser de tipo hidrofílicos y ubicar a esas cadenas de los ácidos grasos hacia el interior por ser hidrofóbicos en un sitio que es anhídrido. Después tenemos la capacidad de generar bicapas lipídicas, que esto fue muy importante, porque de esta manera se permitió la generación y la estabilización de una membrana celular y en el caso de los eucariotes, tener hasta organelos en el interior y que se pudieran realizar reacciones únicas y funciones especializadas dentro de ellos. Y por último, tenemos la capacidad también de hacer liposomas, en donde tendríamos un medio acuoso tanto al exterior como al interior, lo cual permitiría movilizar moléculas y permitir hasta señalización entre ellas. ¿Cómo se da esto? O sea, si yo pongo fosfolípidos en un medio de agua expuestos, realmente va a estar favorecido energéticamente la formación de un círculo, porque van a ir desplazando esas moléculas de agua para sentirse cómodos, hasta culminar con el sellado de ese compartimento, formando esa bicapa de fosfolípidos, que es lo que se muestra en esta imagen. Aquí tenemos con una energía que no es favorable, cómo se encuentra en una condición plana o horizontal, vamos a decir, y posteriormente cómo van a darse esa energía favorable para poder cerrarse ese compartimento y formar esa división entre un medio interno y uno externo. Muy bien, hemos llegado a la teoría del RNA. Como les mencionaba en diapositivas anteriores, esta participación de una molécula de tipo RNA ha tenido una gran relevancia y se le ha asociado una importantísima, digamos, regulación o que promovió de una manera muy contundente la vida como la conocemos actualmente. La hipótesis de este mundo de RNA plasma una idea en el que las cadenas del ácido ribonucleico ya eran bastante comunes, vamos a decir, y que tenían la capacidad de formarse de manera natural, incluso antes propiamente de que existiera un código genético original, la célula y otros procesos evolutivos que realmente fueran complejos. Esta misma plantea la capacidad enzimática, porque recuerden que el RNA tiene una capacidad enzimática, lo que le permitiría replicarse a sí mismo sin la necesidad propiamente de proteínas. Lo que se muestra en la imagen es cómo se postula que muy al inicio se tenía una alta proporción de RNA disperso y que posteriormente se diera un ancestro común o LUCA, ¿sí? Un ancestro común universal que generara algún tipo de virus de RNA y que estos tuvieran la capacidad de transitar o de cambiar a un DNA porque, claro, es importante recordar que el DNA es mucho más estable y resistente a muchos factores que pueden degradarlo. El RNA es mucho más delicado. Bueno, este DNA, al ser más estable, podía infectar y permanecer durante más tiempo en células primitivas, culminando de esta manera en el almacenamiento de la información de DNA y que esto permitiera la separación o especialización en bacterias, en arqueas y en células eucariotas.
¿Qué se considera como pasos? El primer paso era pues esa fuente inorgánica de RNA, donde el segundo paso se obtenía mediante la replicación y aumento de la cantidad mediante ribosimas, ¿sí? Enzimas que tienen esta capacidad catalítica. Como paso número 3, esta catálisis del RNA promovía ahora una síntesis proteica. Posteriormente, en el paso 4, se promovía la formación de membranas donde permitieran un cambio interno químico. Acuérdense que esas membranas nos permiten ahora tener condiciones distintas entre adentro y afuera de la membrana. Posteriormente, ese RNA codificaba hacia DNA y a proteínas. Podía el RNA regresarse a lo que ahora nosotros conocemos de manera consenso y sintetizar de ADN. O ese RNA tiene también la capacidad de irse hacia una ruta para sintetizar proteínas. De manera que esta molécula central se le adjudica o se postula que fuera el punto crucial para aumentar la cantidad de DNA presente y de proteínas presentes para ya conocer una vida más compleja. Entonces, el ADN contiene las instrucciones, podríamos definirlo, ese RNA lo copia y por último las proteínas se fabrican a través de estas instrucciones. Lo que se muestra en esta diapositiva es prácticamente lo que conocemos de manera consenso, que primero es el ADN, después se transcribe en un ARN y posteriormente se traduce a una proteína. Pero lo que está postulando esta teoría es que al estar esta proteína inicial central, podía generar mediante una retrotranscripción un ADN y o más bien o continuar con la traducción. Muy bien, hemos llegado a un punto integral donde se postula cómo pudo comenzar esa formación muy inicial de la vida, posteriormente la aparición primaria o primitiva de algunos organismos simples, después ya presencia de algunos coacervados y después ya cerca del Cámbrico, pues la evolución propiamente de la vida a través del mar y de esta forma pasar durante todas las fases hasta culminar a una presencia ya de animales propiamente y de humanos. En cuanto a esta línea de tiempo, vemos este punto inicial de hace 15.000 millones de años, donde se plantea ese inicio de la teoría del Big Bang y posteriormente cómo pasaron muchísimos años hasta llegar a la presencia de ese mundo de RNA que permitiera generar y sintetizar por medio retrotranscripción ese DNA en las primeras células, culminando ya con una evolución mucho más acelerada para la presencia de ya animales, por ejemplo los mamíferos. Ok, hemos llegado al punto en donde, bueno, ya tenemos cómo se pudo haber originado la vida, pero no como no damos por respuestas completas cómo ya llegó la vida como la conocemos actualmente. Entonces, en este caso se habla de la teoría de la evolución. Vamos a definir a la especie como un conjunto de individuos que se pueden reproducir sexualmente entre sí, generando así descendientes que también son fértiles. Aquí hay 5 puntos importantes. El primero es que Lamarck publica la filosofía zoológica donde expone esta hipótesis, donde menciona que la tendencia natural va siempre hacia la complejidad, o sea, como se van acumulando información genética, metabolismos y condiciones difíciles o alternativas de nuestro status quo, van promoviendo que ese organismo se vuelva aún más complejo. El uso hacia el órgano, la atrofia e hipertrofia, que es importante que mientras más utilizaban una característica física para obtener nutrientes, para desplazarse, para reproducirse, obviamente eso iba a generar todavía una manera sostenida de presentarlo y de heredarlo a su progenie. De esta forma, la herencia le permitía adquirir estas modificaciones que le permitieron una ventaja sobre otros individuos de su especie para heredárselo a su progenie.
Y ese mejor ejemplo es el cuello de las propias jirafas, cómo se han ido adaptando a las condiciones de alimentación, que antes eran mucho más sencillas y más cercanas a ellas, y cada vez se fueron haciendo más distantes, lo que obligó a que se estiraran realmente y alcanzaran su alimento. No podemos hablar de la teoría de la evolución sin mencionar el darwinismo. Claro, es el pionero de ella. En la publicación de su obra El origen de las especies, él llega a la conclusión de que existe una transformación constante de las especies. Y vamos en un proceso de adaptación y evolución permanente. Aquí menciona 3 puntos importantes. Primero es la capacidad reproductiva que tiene ese organismo para, como dice su nombre, reproducirse. Después tenemos la variabilidad de la descendencia o esta modificación que permite obtener más deriva genética heterogénea. Y por último, la selección natural, que eso es un punto muy importante para permitir seleccionar aquellos individuos que presentaran pues los caracteres más deseados a partir de una adaptación a su medio ambiente para reproducirse. No podemos mencionar esta teoría de la evolución si no traemos como ejemplo a estos aves que estuvieron en distintas islas consumiendo alimentos diferentes. Eso ocasionó que en estas islas de los Galápagos ellos fueran modificando y conservando ciertas características de sus picos, lo que les permitiera obtener energía mediante su alimentación. Aquellos que consumían frutas, semillas, insectos de brotes, hojas, semillas, cactus, semillas y frutas, o cactus y frutas, o solamente aquellos pequeños insectos, iban a ir modificando su pico. Quiero que entiendan que no lo hacían a propósito, no tenían una lógica de decir, bueno, tengo que cambiar mi pico porque no puedo comer, sino simplemente esta selección natural en donde los individuos que presentaban esta característica iban a tener una facilidad mayor de obtener energía mediante su alimentación y que eso les iba a dar una ventaja de tener más fuerza, de ser más activos durante la búsqueda de pareja para reproducirse. Y esto refuerza la selección natural, porque entonces se reproducían aquellos animales que estaban más adaptados al área o a la isla para obtener alimento, se reproducían y estas características eran heredables. Entonces sus hijos conservaban o estabilizaban aún más la heredabilidad de estas características del pico y se las dejaban después a sus hijos y así sucesivamente. Ese proceso de evolución se ha estipulado o se ha planteado para el propio desarrollo del hombre, donde se plantea que realmente venimos desde algunos primates que fueron modificando muchas de sus características fisiológicas y de adaptabilidad hasta caminar en dos piernas, movilizarse, ser más nómadas, generar instrumentos, hasta la vida que conocemos actualmente, ¿no? Estos cambios son causados por la combinación de 3 factores que son importantes mencionar. La primera es la variación o la deriva genética. Lo que les muestro en esta imagen es una mutación que se va obteniendo, ¿sí? Por una serie de probabilidades, ni crean que tampoco es planeado ni obligado, sino se da de manera probabilística. Esa mutación, ¿sí? Pues generaba, ya sea que se volvieran más sensibles y estos organismos que tuvieran esa mutación fueran desfavorables y se perdieran, o que esa mutación, en el caso del blanco, pues naturalmente que inmediatamente se perdía. En el caso del gris se conservaba un poco, pero terminaba al final por perder ese organismo y no reproducirse, o sea, era una mutación desfavorable. Y en aquellos que se muestran más oscuros, pues obviamente esas modificaciones les permitían una reproducción y favorecían su supervivencia hasta reproducirse y aumentar obviamente en la población que la presentaría. En cuanto a la reproducción, lo vimos en la imagen anterior, va permitiendo que esos organismos que tengan el factor más adaptable a las condiciones de su entorno van a tener una facilidad mayor de reproducir y eso reforzará la propia característica porque la heredarán
pues sus hijos y los hijos de sus hijos y así sucesivamente. En cuanto a la selección natural, aquí lo que se muestra es una ilustración de un nivel de resistencia de lo que ustedes se imaginen, vamos a suponer a una condición de temperatura, por decir algo, aquellos organismos que tenían una resistencia baja versus aquellos que tenían una resistencia alta. Entonces, en la población inicial teníamos pues de varios, ¿no? Y obviamente, después de la exposición a esa condición donde eran poco o muy resistentes, iban a seleccionarse o mantenerse aquellos que tuvieran la resistencia alta. Estos iban a tener la posibilidad y la capacidad de reproducirse, de manera que reforzarían mantener seleccionadas esas características positivas que habían permitido pues resistir a la condición planteada a la población original. Muy bien, por último, les muestro de manera muy resumida este reloj biológico en donde iniciamos con esas 0 horas y 0 minutos, donde se da ese origen de la Tierra. Se postula que a la hora 35 minutos empezaron esos minerales más antiguos que ya se han conocido. A las 3 horas con 42 minutos se refuerza el inicio del origen de la vida con los primeros microorganismos fotosintéticos, los primeros diamantes, las primeras cianobacterias, llegando a las 10 horas con 6 minutos, donde se tiene ya una atmósfera que es rica en oxígeno diatómico, importante. Posteriormente se forma la primera glaciación conocida, los primeros organismos con respiración aeróbica, el cráter del meteorito más antiguo que se conoce actualmente. Llegamos a las 16 horas con 30 minutos, donde aparece el núcleo celular, muy importante. Empiezan los primeros heterótrofos y depredadores. Se dan los primeros organismos más complejos pluricelulares. Se forma la Pangea. Y comienza el periodo más frío de la historia de la Tierra. Se enfría. Acuérdense que teníamos una Tierra caótica al inicio, con temperaturas elevadas. A las 21 horas con 18 minutos comienzan los primeros pececillos. Estos primeros anfibios y primeros árboles se forman la Pangea 2 y la mayor extinción de la historia de la Tierra. Para las 22 horas 53 minutos se presentan los primeros mamíferos, inicia la fragmentación de la Pangea 2, primeras aves, primeras flores, se inunda casi la mitad de los continentes, que este fue un punto muy importante para conocer la vida como la conocemos actualmente por el aumento en la cantidad sostenida de agua. A las 23 horas con 39 minutos se da la extinción de los dinosaurios. Posteriormente aparecen los primeros monos, se desarrollan los primeros homónidos y para las 23 horas con 52 minutos 0 segundos se da el primer Homo habilis hace 1.44 millones de años. Para las 23 horas 54 minutos 59,82 segundos se construye la primer pirámide de Egipto cerca de hace más o menos aproximadamente 4.000 años. A las 23 horas 54 minutos 59,98 segundos, Colón descubre América y actualmente estamos en las 24 horas 0 minutos 0,0 segundos, como nuestro presente. Muy bien, pues este video es más complejo, tiene varios postulados, varias hipótesis, varias teorías que buscan pues dar una respuesta a una pregunta biológica del origen de la vida y que a su vez también lleva una carga muy fuerte fisiológica, ¿no? Y filosófica también. Entonces, les pido de favor que hagan una revisión de ellas. Aquí, naturalmente, solamente una probadita. Podríamos dedicarle 1 hora a cada una de ellas. Entonces, les pido de favor que investiguen, las revisen y que pues traigan información interesante para discutirla dentro de la videoconferencia. Muchas gracias.